Hey, ¿cómo están amigos? Soy Gogo, su biólogo de cabecera y estamos en Animal World. Hoy vamos a hablar de un animal bastante simpático, pero antes de eso vamos a hablar de los medios de comunicación de la radio. Estamos aquí en el número 8186033603. Estamos también como Radio UPG en YouTube y en Facebook. Y estamos en Twitter como Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram. Si quieren escuchar este programa en radio, pueden escucharlo en www.radio.upg.mx. Y también si quieres ver todas las carreras, licenciaturas, bachillerato, maestrías, incluso doctorado, puedes revisar en la página de www.upg.mx. Recordando siempre agradecidos con el rector Fernando Garza y el director de radio, licenciado Enrique Sánchez, que es bien amable que va a andar por ahí. Muy bien, vamos empezando el programa. Lo único que tengo que decirles es que les agradezco infinita. Uy, a ver. De cabecera y estamos en Animal. ¿Por qué no baja? Ay, discúlpenme. Siempre es para poder ver el chat. Y las personas que están en radio, muchas gracias. Si tienen siempre alguna pregunta, algún comentario que hacer, con mucho gusto lo pueden hacer y yo lo leo y podemos resolver la duda en este momento. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un animal muy especial, de un mundo medio extraño, que está muy cerca, pero no tanto. Pero la verdad es que sí está bastante cerca. Este mundo que a veces damos por desconocido, que es tan enigmático y sorprendente que no nos damos cuenta, pero ahí está, muy cerca. Y no es más que la misma mancha urbana, donde nosotros vivimos. Hay todo un mundo de animales que se han acostumbrado tanto a nosotros, que han tenido la necesidad de convertirse o tener una especie de análisis de nosotros como humanos y poder vivir en ese mundo. Animales como las cucarachas, como las palomas, hablar también de algunos otros insectos que se aprovechan de esos insectos o de esos animales que vinieron para acá. Una cantidad inmensa de parásitos. Todos estos animales que conviven diariamente con el humano, que se han podido adaptar, han sido muy buenos. Pero dentro de la rama de los mamíferos, contando a los perros, contando a los gatos, contando incluso a las ratas, que se han adaptado tanto a este mundo, al mundo humano, hay un animal, un mamífero muy específico, el cual digamos que está especializado por sobre todos estos animales como el animal más especializado a vivir con el humano. Tanto que sin la ayuda directa, vaya, sin que el humano se lo dé directamente, han podido no solo mejorar sus números, sino en algunos lugares hasta veintiplicarse, si ese número existe. Hoy vamos a hablar de los mapaches. Los mapaches. Los mapaches son un grupo de animales un poco curiosos, ya que si bien son del grado de los carnívoros, tienen una propia línea fenogenética bastante especializada, que les ha ayudado demasiado para desarrollarse ellos mismos. ¿De dónde viene el nombre de mapache? Es bastante curioso. El nombre de mapache viene del nombre mapachitli. Es una palabra prehispánica que hace referencia a el que agarra todo con sus manos. Y no es esto más que cierto, ya que, llamémoslo de esta manera, mientras más especializadas sean las garras de un animal, suele tener más capacidades en el mundo. O sea, por ejemplo, si hablamos de la pata de un felino, están especializadas para ocultar y sacar sus garras. Entonces, la mayoría de las cosas que va a desempeñar van a ser cosas de caza. Se reservan para velocidad. Algunas estructuras como los omóplatos están hechas para poder correr a mayor velocidad sin gastar tanta energía. Por eso nosotros tenemos otro tipo de especialidad. Los mamíferos que venimos del primate tenemos una especialidad de agarrar. Pero ¿para qué nos sirve agarrar? Muchas veces tal vez lo devaloramos con otros animales, pero agarrarse ha ayudado mucho a animales a vivir en árboles, a poder escarbar sus propias madrigueras, poder ocultarse en madrigueras ajenas, poder
escabullirse o incluso capturar presas en lugares muy estrechos debido a que tienen estas garras especializadas. Bueno, los mapaches tienen algo muy singular. Tienen un par de patas, podría denominarse, muy especializadas al grado en que parecen manos. Pero no solo parecen manos, sino que las terminaciones nerviosas de estas garras son tan sensibles que les permiten sentir individuos en el agua, les permiten sentir vibraciones, en el dado caso toquen alguna superficie acuosa. Por eso se le ha relacionado mucho al mapache como en algunos lugares les denominan como osos de agua. Hay un animal llamado osito de agua, pero es muy diferente al mapache. Pero digamos que los osos de agua pues están relacionados a su afición a estar mojando todo. Muy bien, igual vamos a hablar como con otros animales que ya hemos hablado aquí. Vamos a hablar específicamente de las cosas que hablan del animal. Yo en ningún momento me gustaría que tuvieran un mapache como mascota, porque son seres altamente inteligentes y especializados a la búsqueda de cosas. Por ende, como mascotas son muy bonitos. Uno de mis animales favoritos, siempre lo voy a decir. De hecho, quiero tener mi camisa. Pero no son muy buenas mascotas. Suelen tener un instinto bastante agresivo. En el mejor de los casos, solo podrían tirar o mojar tus cosas, mojar tu celular, mojar tus libros, tirar algunas cosas todos los días. Pero en el peor de los casos, pues podrían incluso atacarte. Se le denomina que si alguien quisiera tener un tlacuache de mascota, más le vale tener la piel gruesa, porque los mapaches muerden fuerte y también rasguñan muy fuerte. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo se comportan. Entonces, ahí va. Los mapaches tienen estas estructuras en las manos especializadas para poder sentir más, pero no solo para sentir, sino para poder agarrar. El agarrar cosas para los mapaches es tan natural como a un perro meterse algo en la boca para saber cómo es, saber consistencia. Muchas veces nosotros no lo notamos, pero los animales tienen un sentido especializado para rodearse del mundo, para sentir todo lo que el mundo puede ofrecer. Y esto se va acomodando en base a su sentido agudizado, que algunos tienen la vista, algunos tienen el tacto, el olfato, el gusto. Bueno, el mapache tiene una estructura especializada tanto en su tacto en las manos como un muy buen olfato y una vista nocturna bastante envidiable. Pero ahorita vamos a hablar del tacto. Los mapaches sienten mucho más cuando tienen las manos mojadas o cuando están en un contacto de algo mojado, debido a que las terminaciones nerviosas que tienen registradas en sus denominadas como huellas digitales pueden sentir un poquito más. Así que es muy bonito, es muy agradable ver este tipo de situaciones en donde un mapache agarra algo y lo moja. También es muy triste cuando lo llegamos a ver en algún GIF cómico en donde mojan un algodón de azúcar y lo deshacen por su misma manía de agarrar todo y mojarlo. Ahora, ¿para qué les sirve? No les suaviza la comida, les permite detectar si la comida tiene algo que ellos no puedan tolerar, lo cual también es bastante difícil porque los mapaches son omnívoros. En el dado caso pueden comer lo que se les antoje. Pero ¿cómo llegó el tlacuache? ¿Por qué tengo el tlacuache en la cabeza? Bueno, es que también está en la playera. ¿Cómo llegó el mapache a ser uno de los animales que mejor se adaptan en la ciudad? Muy fácil. Estas estructuras que lo ayudan a ser un animal, un depredador inteligente en la vida natural, le ayudaron increíblemente mucho en la vida urbana. Cosas como el aprender a buscar su comida, cosas como caber en lugares increíblemente pequeños, cosas como ser increíblemente agresivos cuando se considere necesario. Tiene una capacidad de evaluación de situaciones bastante específica. Un mapache puede llegar a confrontar a un animal el doble o el triple de su tamaño. Un mapache tiene también, un animal es
más que por sus habilidades de utilizar las garras y sus sentidos, un mapache ha sobrevivido y ha tenido una interacción bastante buena con la humanidad por su inteligencia. Digamos que en el mundo de la etología, en el comportamiento animal, se puede medir la inteligencia en varios puntos, tanto en resolver problemas, y no solo resolver problemas, sino en detectar cuál es un problema, y no solo detectar cuál es un problema, sino necesito eso, o sea, la evaluación de una situación es muy importante para un animal para saber si va a gastar energía o no. La capacidad de inteligencia, entre comillas, dependerá del animal si sabe cómo resolver ese problema y la amplia gama de posibilidades que tiene para hacerlo. Muchos animales están especializados para una sola cosa y entonces no tienen que resolver estos problemas. La inteligencia de ese tipo o en ese tipo de situaciones no les sirve. No es que sean tontos los animales. Ningún animal es tonto. Si un animal está vivo es porque tiene la capacidad de estarlo, y si en algún momento tú te descuidas, pueden llegar a aprovecharse de tu falta de sentido común y decir, este animal está vivo, no me puede hacer nada. Obviamente puede hacer algo. Muy bien. Entonces, ahí tenemos un pequeño punto. Las... A ver, permíteme. Es que... A ver. Una disculpa. Muy bien. Las situaciones en las que puede llegar a vivir el mapache le permiten analizar este tipo de puntos. Cosas como situaciones muy graves, situaciones no tan graves. Puede analizarlas con una objetividad y la posibilidad de solucionarlo. Y otros animales que simplemente podrían decir, no, ya no le muevo y me voy. El mapache dice, no, yo le voy a mover y lo voy a resolver. Cosas como la búsqueda de alimento. Ya que los humanos somos dados a tirar demasiada basura, a tirar contenido digamos, de contenido alimenticio a la basura, y aparte de su resistencia a comida hecha a perder o comida, digamos, pasada, los mapaches se han podido aprovechar mucho de nuestros desechos. La mayoría de los animales que se aprovechan de nuestros desechos tienen o bien la capacidad de resistir los parásitos que suelen tener nuestra comida, o los que consumen nuestra comida, o los, digamos, hospederos secundarios o terciarios de parásitos o de microorganismos que puedan afectar. El mapache tiene una amplia resistencia a eso. Eso también es un punto clave por el cual pudieron sobrevivir con nosotros. Pero más que eso, sí, es la capacidad en la que pudieron ellos decir, esto sí se puede y esto no se puede. Y si se puede, hay una amplia posibilidad de que yo pueda conseguir eso. ¿Basura? Claro que sí. Veo descuidado a un humano y dejó la comida viable, ahí estoy. De hecho, muchas personas que viven en áreas pegadas a la zona no tan urbana, zona, digamos, rural o medio rural, pueden llegar a tener problemas con los mapaches, ya que ellos con mucha facilidad pueden entrar a sus casas, ir a sus despensas, tomar incluso comida enlatada y llevársela y poder abrirlas en algún otro lugar. Eso va a otra de sus capacidades de los mapaches, por la cual han sobrevivido mucho, no solo en campo, sino en el medio natural. Y es la capacidad de tener 1000 casas. ¿A qué me refiero con 1000 casas? Digamos que cuando un mapache llega a un lugar, no solo llega a ese lugar. Para que un mapache empiece a buscar comida en un lugar, tiene que haber reconocido todo el terreno. Por ende, durante su viaje para reconocer el terreno, tiene que haber reconocido mínimo unas 10 o 20 posibilidades para poder ocultarse. Cosas como una esquina, un lugar oscuro, un lugar apretado, un pozo bajo un puente, lo que tú quieras. Pero ese mapache debe haber obtenido mínimo 10 rutas de escape para cualquier situación. Entonces, es muy difícil que un mapache se llegue a estar acorralado en una situación en donde no pueda tener escape. Incluso en el medio natural, cuando un mapache ya está buscando comida, significa que ya tiene unas 10 o 20 madrigueras listas. Y no solo eso, recuerda la ubicación exacta de cada una de ellas.
Incluso cuando los mapaches llegan a tener crías, lo primero que, digamos, en el primer mes a los 10 meses, los mapaches viven en una madriguera nada más. Debido a que los mapaches dentro de 1 a 10 meses son ciegos y son sordos. Entonces, en ese periodo de ceguez y sordera, ellos se desarrollan mucho en el tacto y saber dónde está su madriguera, saber en dónde ubicarse y todas estas situaciones para que cuando la mamá empiece a llevarlos después de 10 a 12 meses, sacarlos de la madriguera y llevarlos a distintos puntos y que identifiquen las distintas madrigueras en donde ellos se pueden quedar si alguna situación peligra. Muchas veces algunos depredadores en el medio natural, como coyotes, como zorros y algunos depredadores grandes, pueden llegar a ver al mapache como una posible presa. Pero en el momento que el mapache detecta mediante la vibración en sus manos, mediante el olfato, mediante la vista y un poco el oído, pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Aquí hay problemas, no lo puedo solucionar, es hora de irme a una de mis 20 madrigueras que ya conozco por aquí, y entonces ocultarse. Eso le ayuda mucho en el proceso de poder desarrollar un método de escape. Y ese tipo de métodos de escape no son cosas que tú puedas llegar a ver en el medio natural con todas las especies, solo especies que pueden prever una situación. Ese es el punto de la inteligencia del mapache, el concepto de prever situaciones, el concepto de poder salir de una situación por mediante alguna, digamos, situación, mediante alguna forma incluso hasta graciosa. O sea, tal vez no pueda conseguir la comida de ahí, pero me puedo subir por allá, bajar por acá para poder subirme ahí y conseguir la comida. Los mapaches son increíblemente inteligentes y ya su inteligencia... muchas gracias, Paco, en serio, te agradezco mucho. Y bueno, entonces muchos de esos cosas que pueden hacer los mapaches no solo depende de su inteligencia, sino de su habilidad. Uno puede ver un mapache, uno se sorprende mucho. De hecho, esto, ahí dicen, por eso me encantan los mapaches, se ven lindos, pero pueden pero pueden y van a pelear. Así es, un mapache tiene la capacidad de pelear como no tienen una idea. Tienen una fuerza bastante... Miren, ustedes siempre que tengan la duda de qué tan fuerte puede llegar a ser un animal, busquen fotos en Google o en su buscador. Obviamente quiero creer que es Google. Busquen fotos de ese animal que ustedes piensan que no es fuerte sin pelo. Se van a sorprender cuando vean la musculatura de muchos de los animales que ustedes consideran que no son tan fuertes sin pelo. Por ejemplo, muchas veces vemos al oso y vemos que el oso está gordito, vemos que está como rellenito. Obviamente, porque conocemos al animal, podemos darnos cuenta que es un animal fuerte. Pero un día que veas a un oso sin pelo, te vas a dar cuenta que esos músculos que tiene en las patas, en la mandíbula, en las mismas garras, qué tan grandes pueden llegar a ser, te vas a dar cuenta de lo increíblemente peligrosos que pueden ser. Ahora, ya que tú puedes ver la musculatura de un mapache, en el dado caso lo puedan llegar a buscar en Google, algo parecido a los chimpancés. Así es, de hecho los chimpancés tienen una fuerza pero tremenda a comparación del ser humano, posiblemente 3 o 4 veces a la fuerza de un humano de un chimpancé, y es más pequeño. Cosas como el simplemente columpiar todo tu cuerpo en ramas y poder tenerlo firme y completamente estable, poder estar todo un día colgado, es algo que nosotros deliberadamente no podríamos hacer. Y luego cuando ves la estructura muscular de un primate, a mí me pasó mucho con los orangutanes. Yo veía un orangután y dije, pues es lento, pues está gordito y todo. Pero una vez que puedes llegar a ver la musculatura de un brazo de un orangután y te puedes dar cuenta que ese animal puede meter un golpe de 300, 400 kilos sin levantarse, o sea, sentado, así de, sí, ¿qué onda? Ándale. Y nada más por el efecto que puede llegar a generar su mano, o sea, es bastante impresionante cuando llegas a ver a los animales de esa manera. Pero bueno, me voy otra vez para atrás. En el concepto del mapache, tenemos ahí
este proceso de musculaturas que, si bien lo comparas con un gato, es el triple o el cuádruple del tamaño de las masas musculares en la parte de la mandíbula, en la parte de lo que denominaríamos el antebrazo o la antepierna delantera o antepata. ¿Cómo se dirá? Bueno, yo lo investigaré luego. Entonces, en las patas traseras también tú puedes detectar la musculatura, y debido a que sus garras son especializadas, pueden escalar cualquier lugar. Escapar de un mapache es más complicado de lo que crees. Incluso entrar en alguna habitación, si el mapache tiene todavía la necesidad de cobrar venganza o algo de lo que le hayas hecho, porque suelen ser seres bastante iracundos, puede llegar a tener algún problema. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de los mapaches. La historia de los mapaches, aunque no lo crean, tiene que ver mucho con el concepto de la llegada de las personas, de los españoles, bueno, no solo de los españoles, de Europa a América. Este intercambio, no me voy a atrever a decir intercambio comercial, pero este intercambio de fenotipos, donde los humanos llegan de un punto A a un punto B, trae muchas cosas, con ende un sistema muy diferente de creencias, las cuales afectan deliberadamente a la fauna local. No solamente, obviamente, a la fauna local, llamando a los humanos también fauna, porque somos animales, sino también a cosas como, bueno, específicamente hablando de las ardillas y específicamente hablando de los mapaches. ¿Por qué? Las ardillas y los mapaches son seres que suelen consumir mucho y almacenar este alimento en distintas áreas. Los mapaches, incluso cuando almacenan semillas, las guardan en lugares tan ocultos que suelen olvidarlos. Y en esos lugares suele generarse los bosques y toda la materia verde, la cual ellos guardaban en algún momento. Los mapaches era algo similar. Digamos que cuando empieza esta situación de la colonización en el aspecto humano, pasa que los chimpancés, perdón, lo leí de nuevo. Pasa que las ardillas, pasa que los mapaches empiezan a tratar de acostumbrarse al mundo nuevo y tienen una gran adaptabilidad debido a su inteligencia y a su agilidad. Cuando esto sucede, los humanos se ven afectados porque la basura se esparce más rápido. No solo eso, sino comida real que ellos no podían guardar de alguna manera lo suficientemente bien, era saqueada y era robada. Algunos animales de granjas incluso eran asesinados por mapaches. Entonces esto empieza a afectar de manera más concisa al humano. Y el humano, entre sus habilidades más grandes, era una habilidad de depredación bastante amplia. Entonces mucho de esto sucedió mucho en Estados Unidos, en donde empezaron a hablar muy mal de las ardillas. No solo al nivel de si matas una ardilla te damos dinero, sino si tú llevabas colas de ardilla o colas de mapache a tu centro de impuestos, o digamos a tu espacio de gobierno más cercano, se te condonaban impuestos. En algunos lugares había concursos de cuántos mapaches y cuántas ardillas podías matar, debido a que era demasiada la cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Las ardillas las ardillas y los mapaches se acostumbraron tanto al humano, se acostumbraron tanto a la posibilidad de obtener alimento de ellos, que los números aumentaron. Los números de los mapaches y los números de las ardillas aumentaron de 1800 a estos tiempos. Estamos hablando de 20 veces más. Por eso usan exactamente, de hecho, eso es algo que es muy reconocido de Estados Unidos. Cosas como David Crockett y personajes de la época utilizaban muchos sombreros de ardillas y sombreros de mapaches, porque la piel de mapache y la piel de ardilla eran cosas que no valían tal cual como piel, sino que era tan fácil de cazar y tan común, porque era muy bien visto que tú mataras a uno de estos animales por el bien de la nación, que era muy fácil reconocer que alguien era un cazador, que en esos tiempos se podía vivir de ello, con un sombrero de mapache, con un sombrero de ardilla,
considerando que al día algunos de ellos podían matar hasta 50, hasta 100 individuos y aún así no mermar la población de ellos. Bueno, en esos tiempos se podía hablar de que un mapache o una ardilla de esos tiempos ahorita podrían ser hasta 15 o 20 veces más de los que había en ese tiempo. Entonces, ¿por qué hay tantos? ¿Por qué si donde había uno ahora hay 15? Donde había 100 ahora hay 1500. Y si nos vamos así, donde había 1000 ahora va a haber 15,000. ¿Por qué tenemos este número tan grande de estos animales y por qué de otros no? ¿Por qué ciervos no crecieron al mismo tiempo? ¿Por qué otros animales también pequeños, también especializados, como por ejemplo un zorro, que también son bastante listos? ¿Por qué un coyote? ¿Por qué no tenemos tantos coyotes? ¿Por qué no tenemos tantos jabalíes en esta área que es un poquito más árida? Porque en la estructura del mapache, que es ágil e inteligente, le ayudó para salir de esto. Es tan inteligente un mapache que incluso puede utilizar herramientas para encontrar y buscar cosas que no alcance por alguna razón u otra. Es tan ágil el mapache que puede meterse a lugares en donde solo quepa su cabeza, cosas como madrigueras de otros animales, matar a esos animales, comérselos y vivir ahí. Cosas que no suele ser tan fácil en el medio animal, que vayas a la casa de alguien y te lo comas y luego vivas ahí. Eso era el pan de cada día para los mapaches. Entonces, cuando nosotros tenemos áreas que no son áreas donde ocultarte, almacenes de comida no muy bien sellados, los mapaches se acostumbraron y vivieron muy bien aquí. Hablando de la inteligencia, hay algunos animales que tienen la capacidad de resolver problemas, lo que se denomina problemas de n cantidad de pasos. No sé, un chimpancé tiene la capacidad, bueno, se demuestra que un chimpancé tiene la capacidad de resolver un problema de 5 pasos. ¿Qué significa? Que hay 5 piezas aquí. Y cada pieza resuelta te va a dar una pieza para resolver la pieza del que sigue, del que sigue, del que sigue y del que sigue. Bueno, un chimpancé ha demostrado que si el objeto que busca está aquí y el objetivo principal está acá, puede resolver los 5 problemas hasta obtener en el 5.º punto lo que busca. Un mapache tiene algo bastante similar a un chimpancé. Estamos hablando que de 5 o 6 pasos puede resolver. Hay otros animales más inteligentes que incluso sorprende mucho que tengan esta capacidad. Por ejemplo, los cuervos. Los cuervos e incluso los cenotes, que aquí tenemos como urracas, tienen la capacidad de resolución, incluso se ha registrado, de 13 pasos. O sea, 13 cosas que están puestas en la mesa, puede llegar a solucionar cada una de ellas para que en la 13ª se le dé un premio. Y él analiza todo este punto. Llegué a ver en algún momento de mi vida, en vida real, cómo un animal podía agarrar basura y meterla en un bote. Me tocó ver una urraca haciendo eso. Me sorprendí mucho cuando lo hizo. No sé, se me hizo como bastante sorprendente. Pero bueno, volvemos a... Yo me viajo, gente. Ahí volvemos a los mapaches. Entonces los mapaches, con esta inteligencia, tienen la capacidad de vivir bastante bien en el mundo humano. Incluso, si el humano tratara de eliminar esta amenaza, ellos suelen moverse en momentos específicos. Por ejemplo, la noche. Los mapaches son animales nocturnos y tienen 2 estructuras especializadas para eso. Una que podríamos considerar increíblemente tonta y otra que se podría considerar increíblemente especializada. La primera es este pequeño antifaz que tienen en los ojos. Este antifaz en los ojos le permite al mapache no reflejar o que la parte de su piel no le impida ver ciertas capacidades de día y de noche. Y sus ojos, especializados para moverse en la noche, le permiten trabajar y hacer todo lo que quiera necesitar sin ningún problema visual. En algún lugar vi que hacían esto con las urracas y los botes de basura y los de la basura les daban premios. Así es, a lo mejor igual era uno de esos. Yo lo vi ahí en la universidad.
Me tocó ver que estaba así un lugar de basura y ahí estaba. Era algo como un experimento con ellas y era un win-win. Oye, está bastante bien. Ya hay una especie de trabajo de tesis. De hecho, como dato curioso, a mí siempre me interesó mucho lo que viene siendo el concepto de la etología, el comportamiento animal. Y uno de mis trabajos que llegué a intentar hacer fue etología en perros, con la conversión de perro normal a perro feral, ya que no solo hay cambios físicos y químicos, sino también de comportamiento, que ya se vuelven a manejar en manadas, y esto sucede mucho en el mundo urbano. Y este tipo de estos animales suelen afectar también a los mapaches, pero los mapaches saben medir sus peleas y saben dónde pueden resolver un conflicto con violencia y dónde no. Esa es una de las formas en las que el mapache se ha sabido adaptar, tal cual. Aquí en Monterrey, ¿hay mapaches? Sí hay mapaches. La cantidad de mapaches que hay aquí suele ser mínima en comparación de otros lugares que tienen tanto contacto urbano en la mancha, en la periferia de la mancha urbana. Cosas aquí me ha tocado ver mapaches en el área de García. Me ha tocado ver mapaches saliendo allá para carretera. Es que no recuerdo cómo se llama para allá. También me ha tocado ver en el Cerro de la Silla. Una vez fuimos para allá y nos tocó ver coatís, nos tocó ver mapaches y bastante bien acostumbrados a los humanos. Solían pedir comida, o sea, te piden comida porque saben que les puedes dar. Y pues bueno, también saben que si no les das comida pueden llegar a quitártela de alguna manera. He escuchado historias, eso sí, yo no te lo puedo decir tal cual de mi viva voz, pero he escuchado que si no les das comida te la piden, pero no te la piden bonito. Así que tengan mucho cuidado cuando lleven comida, ya que la capacidad de oler de un mapache es bastante amplia y va a detectar incluso si llevas la basura de la comida que consumiste, incluso y todo eso. A ver, ¿qué dice ahí? Saludos, Gogo. Yo una vez vi un cuervo entrenado para robar billetes. Juntaba un botín diario mínimo de 2,000 pesos. Wow. A mí, fíjate que cuervos silvestres yo nada más he visto en el área de García. Y son impresionantes, de este tamaño así. Y no sé, bueno, siempre ha sido mi sueño tener un cuervo y poder entrenarlo porque, aunque no lo crean, los cuervos hablan. Tienen la capacidad de emitir sonidos similares al humano, muy similar a como habla un loro, a como habla una cacatúa. Este tipo de fonética que tratan de imitar tiene una capacidad bastante amplia para poder imitar el sonido humano. Una amiga me contó que le robaron su lonche los mapaches en el Cerro de la Silla. Pues a mí también, fíjate, a mí también me contaron de que sí estaba comiendo y que llegó un cuatí como y empezó a hacer así como que, hey, dame tantito. Y el de que, ay, qué chido, le iba a dar y que por el otro lado llegó un mapache, ándele. Y se lo llevó y se quedó sin lonche. Y créeme que subir al pico norte sin comida está bastante complicado. Así que tengan mucho cuidado con su comida cuando vayan a viajar a campo. Miren, este es un consejo que les doy porque el buen huevo soy, pero no me refiero a eso, me refiero a cuando viajen a campo, cuando vayan a un área natural con animales silvestres, por favor tengan mucho cuidado, procuren no usar perfumes. Los perfumes suelen llamar mucho la atención de los animales. Entonces, si estás en un área silvestre y hueles a un perfume que pueda oler a cítricos, que pueda ser muy llamativo, obviamente en algún momento puede traer algún animal y algún animal puede llegar a ser indeseable. Y entre el rango de lo indeseable puede ser un animal muy grande. Así que tengan mucho cuidado. Si van a viajar al medio natural, no vayan perfumados. Si quieren ir bañados, pueden ir bañados. En el mejor de los casos, báñense después de ir al viaje. Porque el olor natural del cuerpo humano no es tan oloroso en comparación de los perfumes y las esencias que solemos utilizar como humanos para poder oler bien. Eso detecta mucho los mapaches debido a su capacidad de olfato bastante fina. Tienen la capacidad de no solo darse cuenta de dónde hay un humano, sino si trae comida o incluso si pueda llegar a estar asustado,
o pueda llegar a estar agresivo dependiendo del olor que pueda generar. Nosotros generamos ciertos olores indetectables incluso para otros humanos, pero que los animales saben detectar y apreciar de manera muy sensible. Cosa de esas son como la agresividad o el latido de tu corazón, el desarrollo de sebo que pues solemos generar en cabeza y en algunas otras áreas con pelo. Y todo esto los animales lo detectan de manera natural, entonces pueden llegar a analizar si eres una presa viable o no. Estas situaciones lo tienen mucho los animales con el olfato bien desarrollado: gatos, perros, bueno, cánidos, felinos, mapaches en su gran medida. Así que si tú un día ves un mapache en medio urbano, medio natural, ten en cuenta que tienen la capacidad de poder arrancarte un dedo de fácil de a primeras. Así que no te dejes llevar por lo bonito que son. Yo sé que son bien bonitos y créeme, más de uno que aquí en el chat, más aquí conmigo, nos encantaría poder tener un mapache porque se ven bien adorables y todo, pero son animales con una capacidad de agresividad bastante amplia. Y también algunos perros ferales pueden llegar a tener ese problema. Así que siempre mantengan la precaución, siempre manténganse en un estado lo más tranquilo que se pueda. Si en el dado caso no pueden hacerlo, porque obviamente en algunos puntos te vas a sentir apretado, te vas a sentir que no puedes solucionar este tipo de cosas, procura tener la calma. Recuerda que todas estas situaciones en donde pierdes la calma y puede llegar a haber un problema, te puede afectar negativamente, en el cual puedas llegar a ser más vulnerable, ya que los animales pueden detectar ese tipo de cosas. Bueno, volvemos al tema. Los mapaches tienen crías aproximadamente cada año, cada 2 años. Tienen la capacidad de tener hasta 3 mapachitos, 3 o 4 mapachitos, los cuales nacen, como lo dijimos al principio, nacen ciegos y nacen sordos. Dato curioso, también nacen sin las manchitas en los ojos. El antifaz completo a un mapache le sale a los 10 meses, cuando apenas tiene la capacidad de ver. Dentro del mes 10 y mes 12, los mapaches bebés, ay qué bonitos, van a empezar a salir con su mamá, ya cuando pueden ver. Van a empezar a identificar las áreas en donde pueden ocultarse. Siempre lo primero que se le enseña a un mapache fuera de la casa, fuera de cómo obtener alimento, es cómo escapar de una situación. Entonces, para escapar de situaciones tienen que saber cómo leer el mapa completo y saber dónde se pueden ocultar para evitar problemas. Eso les ayuda mucho a ellos por el nivel de inteligencia. Desarrollar esto en los primeros meses de su vida suele ser muy viable para ellos. En el medio natural, un mapache puede llegar a vivir de 7 a 10 años. Se han registrado en cautiverio que un mapache puede llegar a vivir 12, 15 años, ya teniendo una vida de un animal viejo. Recordemos siempre que en el medio natural los animales suelen morir antes, porque digamos que la capacidad de supervivencia del animal depende mucho de los peligros a los que se tiene que enfrentar y la capacidad que tenga para solucionarlos. Eventualmente los animales que se arriesgan más suelen ser los animales que mueren antes, no sin antes haber dejado su descendencia y poder continuar este ciclo de reproducción y movimiento. Algunos animales, como hablamos la otra vez, suelen tardar mucho en reproducirse. Los mapaches, un año, de 1 a 3 años a que puedan ser reproductivos, es bastante rápido. No es un roedor, pero sí es bastante rápido, la mera verdad. Ahora, una vez que los mapaches ya se encuentran en este periodo, al año y medio, 2 años, ya tienen la capacidad de vivir por ellos mismos y poder encontrar sus propias madrigueras donde vivir. Los mapaches no son precisamente territoriales. Suelen ser animales denominados como nómadas, como similar a un animal nómada, ya que no tienen un área establecida como vivienda. Habíamos hablado antes de los tlacuaches, ahora sí quería decir tlacuaches,
que ellos tienen la capacidad de poder moverse en distintas áreas en donde vayan a buscar comida y ocultarse en árboles, ocultarse en madrigueras que no son suyas, perdón, ocultarse en madrigueras que no son suyas y ocultarse en todos estos lugares en donde pueden vivir de manera tranquila hasta poder llegar a moverse a otra noche y poder buscar más presas, poder buscar más frutas, poder buscar alimento. Y si el alimento escasea en un lugar, puede moverse cómodamente en otro lugar. Si un mapache ve otro mapache, no suele haber un conflicto. De hecho, suelen ayudarse en algunos puntos. Hay, digamos, ciudades que se les denomina como capital de los mapaches. En el área de América, el mapache es la capital de los mapaches, se le considera mucho en Canadá, en Nueva York y ciudades consideradas bastante grandes, San Francisco y toda esta área norte este de Estados Unidos, donde suele haber contacto con ciudad y agua. Los mapaches tienen una adaptabilidad al agua bastante amplia. La requieren para, digamos, para hacer este contacto que tienen para poder sentir dónde hay alimentos. Los mapaches, aunque no se habla mucho de ello, son bastante tienen una adaptación bastante buena a la cacería acuática. Incluso un mapache, con su habilidad y su agilidad y su inteligencia, tiene la capacidad de poder nadar una amplia cantidad de horas, conseguir alimento y retirarse, viviendo muy cerca de áreas acuáticas. Los mapaches también tienen esto que tienen los osos, que es la hibernación. Un mapache puede hibernar porque da la casualidad que no siempre suelen hibernar. Suelen hibernar en lugares donde el frío suele reducir mucho el número de alimento, tanto de basura humana como en el medio natural. Puede llegar a bajar la cantidad de semillas, la cantidad de movimiento de animales y todo eso. Cuando el mapache instintivamente se da cuenta de estas situaciones, puede llegar a hacer un estado de hibernación y descansar todo el invierno, hasta que en los primeros brotes de la primavera despierte con mucha hambre. Eso también es un problema. Las temporadas de agresividad de los animales que hibernan siempre son dos. Una, en el momento que van a dormir, en el momento que despiertan, cuando un animal despierta con hambre. Con un animal en general tiene hambre, hay que tener mucho cuidado. No estoy haciendo ninguna referencia a ninguna persona, ni a ningún género, ni ningún nada, pero un consejo de un biólogo que te voy a enseñar es que si un animal tiene hambre, cual sea, si un animal tiene hambre, deja que sacie su alimento. Una vez que sacie su necesidad alimenticia, vas a poder tener una interacción más natural con ese individuo, ya sea de manera silvestre, de manera natural, ya sean personas incluso. Cuando un animal tiene hambre, déjalo que se alimente. Y una vez que se alimente, ya puedes ver la posibilidad de interactuar con él. Ahora, la otra forma en la que tú puedes llegar a toparte uno de estos animales y pueda llegar a ser un problema en las temporadas de apareamiento. La temporada de apareamiento de un mapache se habla de marzo, abril hasta julio, agosto, dejando un periodo de 3 meses de gestación para lo que viene siendo el nacimiento de sus crías. Es algo complicado porque es después de los periodos de hibernación cuando las crías suelen nacer y empezar su periodo de alimentación pronta. También son los periodos de primavera en los que suele haber los inicios de la reproducción. Entonces también la reproducción la reproducción en ciertos animales los machos suelen ser un poquito más agresivos por el concepto de la competencia, de poder reproducirse, de poder generar una reproducción exitosa este año. Suele haber mucha competencia. Generalmente los machos suelen tener este problema. Los machos, ¿cómo definir si un mapache es macho y es hembra? Los machos suelen llegar a ser un poquito más grandes que las hembras, con estructuras más robustas en comparación. De mapaches en el mundo hay 22 especies de mapaches
considerando que todos tienen una capacidad de reproducción bastante amplia, exceptuando uno en el área de Europa, el cual no se adaptó bastante bien y suele ser un poquito más delicado. Hay algunos problemas, no todas las interacciones humano-mapache han sido buenas o salieron avante, como en el caso de Estados Unidos. En Japón, en la temporada de los 80, 60, en los 80, sí, 80, hubo un anime, esto lo pueden revisar con sus amigos de otakus de los miércoles. Hubo un anime que encantó a la sociedad de Japón. Este anime llevó la necesidad de los japoneses de tener, o sea, les encantó tanto a la sociedad este anime que les dio la necesidad de decir, ¿sabes qué? Yo quiero un mapache, y se acabó. Bueno, muchos japoneses obtuvieron mapaches como mascotas. En el momento que estos mapaches en el momento que la sociedad se dio cuenta que tener un mapache en cautiverio en tu casa es algo más complicado de lo que parece, porque un mapache, si hay un lugar que se puede alcanzar, lo va a alcanzar. Si hay algo brillante en un lugar, lo va a agarrar. Si hay algo que se puede tirar en un lugar, lo va a tirar. Las personas que tienen mapaches son personas que nunca se aburren, porque siempre que llegas a tu casa va a haber un problema nuevo que el mapache te habrá dado, porque el mapache descubrió cómo llegar arriba del refri, cómo llegar arriba de la alacena más alta de la cocina, cómo llegar a la parte más arriba del guardarropa y tirar lo que había ahí. Así que tengan mucho cuidado. No recomiendo en ningún momento que tengan un mapache en su casa, pero si lo llegan a tener, recuerden que hay veterinarios especializados de animales de vida silvestre o animales salvajes. Entonces busquen a su veterinario local si tiene la capacidad de eso, y si no la tiene, que les muestre a un veterinario que se haya especializado en ese tipo de fauna. Por favor, es importante, debido a que los mapaches también tienen otro problema. Bueno, seguimos hablando del problema en Japón. Una vez que todos los japoneses decidieron liberar a sus mapaches al área natural, descubrieron que los mapaches no tienen ni un depredador en lo absoluto en el medio natural. Entonces los mapaches, que ya de por sí ya habían hecho su aparición en épocas antiguas con los japoneses, incluso considerados parte de su mitología como seres cambiaformas que les robaban a los humanos para llevarlo al bosque, y una vez que eran detectados se convertían en estatuas. Y pues bueno, ¿qué voy a decir? En el momento que pasó este boom del anime fue muchas veces más. Entonces en el periodo de 80s, 90s, los japoneses tuvieron un problema y tuvieron que exterminar muchos mapaches debido a su alta tasa de reproducción y el hecho de que no había ningún depredador que los matara. Por suerte, ya saben cómo la sociedad japonesa pudo regular estos procesos de adopción de animales silvestres hasta tenerlo en un punto considerable, la cantidad de mapaches que puede haber en medio natural. Así que siempre que vean cómo un animal puede afectar en una situación grave a alguna parte donde no están ubicados, siempre vean las islas. Vean a Hawái, llegó a tener problemas con algunas especies. Vean a Australia, que han tenido y todavía tienen problemas con conejos y problemas con roedores. Incluso en algún momento Australia no llegó a tener ni un solo roedor hasta que el expansionismo a ellos les tocaron los ingleses. De conquista inglesa llegó a llevar ahí, de hecho es una historia muy graciosa, pero yo no me dedico a la historia. Lo único que les voy a decir es que la mayoría de los prisioneros de Inglaterra fueron a parar a Australia, y Australia fue utilizado como una especie de mini cárcel de algunos traidores y algunas situaciones de criminales en Inglaterra. Y entre esos movimientos también pasaba que había movimientos de fauna, y entre ellos los ratones. Y en un caso más específico, cuando se llevó, dijeron, está faltando comida en Australia, ya sé, vamos a llevar granjas de conejos, y allá se van a dar bien porque el pasto que se produce allá es bastante fértil y se produce de manera autónoma.
Lo que no sabían es que los conejos se reproducen muy rápido y no tienen enemigos naturales muy numerosos allá. Sí hay, pero no tantos. Entonces, aquí, de 10 conejos que nacen, se comen 9 y ese décimo se reproduce otra vez 10 y así te vas. Bueno, allá, de 10 conejos que nacían, se comía uno y de esos 9 salían otros 10 y de los 9 salían 10 y de la segunda generación ya tienes 90 y de la tercera generación ya tienes aproximadamente 1800 y de la tercera generación ya tienes como 291.000 individuos. Así que eso puede llegar a ser un problema cuando estamos hablando de la cuarta generación y los conejos se reproducen hasta 4 veces al año. Entonces a los 3 años los australianos llegaron a tener un problema bastante grave. Bueno, esto mismo que estamos hablando con lo de los conejos sucedió en una manera muy, digamos, más tranquila en el país nipón. Así que bueno, volvemos al punto. Ahora, ya nada más para concluir. Un mapache es un animal increíblemente apto para regularse en la vida tanto natural como en la vida urbana. Son de esos animales que se asociaron tan fácil a la humanidad que tuvieron la capacidad de relacionarse con él y aprovechar sus recursos sin afectar de manera negativa en ciertos aspectos, aplica restricciones con el humano. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí. Yo soy Bobo, su biólogo de cabecera, y les recuerdo que los números en cabina es el 8186033603. También estamos en Radio UPG en YouTube y Facebook, y también estamos en Radio UPG Oficial en Twitter e Instagram. También, si nos quieres escuchar en la radio, estamos en la página www.radio.upg.mx, y también si quieres ver bachilleratos, licenciaturas y maestrías. Muy interesante su tema, felicidades por ese nombre, muchas gracias por haber estado aquí, les agradezco infinitamente a todas las personas, les mando un besote y también le mando un besote, bueno, porque si no, al rector Fernando Garza que nos da la oportunidad de trabajar aquí, y un besito un poquito más pequeño, pero también con mucho cariño, al director de radio, licenciado Enrique Sánchez. Yo soy Gogo y les agradezco mucho que hayan estado aquí, nos vemos el siguiente jueves, bye bye.